¿Cuál es el funcionamiento de nuestras herramientas eléctricas, como son nuestra pinza amperimétrica, nuestro multímetro digital, que son herramientas indispensables para nuestro trabajo con lavadoras? Para este ejemplo, vamos a utilizar este copete o panel de control de una lavadora convencional, en el cual vamos a encontrar los siguientes elementos. Tenemos nuestra perilla principal, que es la que me permite manipular el timer y colocar en el ciclo que queremos nuestra lavadora. Tenemos acá esta perilla, que es la que me permite controlar el presóstato, que es el que me mide el nivel del agua, si queremos bajo, medio o alto. Tenemos esta perilla, que es la que me controla la válvula de entrada de agua, si queremos que entre por agua fría, por agua caliente o por las dos. Tenemos esta perilla adicional, que es la que me permite hacer un centrifugado extra. Nuestros ejemplos y nuestras mediciones las vamos a hacer en esta válvula de entrada de agua, en este presóstato, que es el que me mide el nivel del agua con su respectiva manguera. Vamos a aprender cuál es el funcionamiento de este capacitor de arranque. También vamos a hacer nuestras mediciones con este interruptor de la tapa, que es el que me permite que la lavadora empiece a centrifugar. Podemos ver acá nuestro cableado eléctrico y también vamos a hacer prácticas y mediciones con nuestro motor eléctrico. De esta forma, poder poner en práctica el conocimiento que hemos aprendido teóricamente, entrar en práctica con nuestro trabajo y mirar cómo podemos aplicar este conocimiento en casos reales. Lo primero que debemos hacer antes de las pruebas es conocer nuestras herramientas eléctricas. En este caso, la pinza multiamperimétrica, que es un dispositivo electrónico que nos permite tomar las medidas de las unidades eléctricas, como son amperios, ohmios y voltaje. Nuestra pinza amperimétrica está dividida en tres partes. Tenemos la parte de arriba, que es la pinza, que es la que nos sirve para tomar la corriente o intensidad de corriente que circula por un conductor. Ella lo que mide es un campo magnético producido por la corriente cuando circula por un conductor, lo que habíamos visto en videos anteriores con el tema de electromagnetismo. Y esa medida la convierte en amperios. Entonces digamos que tenemos nuestro cable conductor, lo ponemos en medio de la pinza, ¿cierto? Y por medio de ese cable conductor va a circular un campo magnético. Entonces nuestra pinza va a coger ese campo magnético y va a tomar esa medida y la va a transformar en amperios. Lo segundo que encontramos en nuestra pinza amperimétrica es nuestra perilla selectora, la que tenemos aquí en pantalla, ¿cierto? Con ella vamos a tomar medición. En este caso, podemos ver acá el símbolo de la A de amperios y el símbolo que está al lado significa que es corriente alterna. Entonces, al ponerlo acá, podemos tomar el amperaje que circula por un conductor. También acá, acá tenemos voltaje. Entonces también tenemos voltaje y el símbolo que está al lado significa que es voltaje de corriente alterna. Seguimos acá bajando. Vamos a encontrar el otro símbolo que es de corriente continua de esa línea y los punticos que están abajo me indican, pero lo miramos más cerca. Tenemos aquí enfoque, listo. La línea y los tres punticos que están abajo me dicen que es de corriente continua. Entonces hasta acá tenemos unidades de medida, amperaje de corriente alterna, voltaje de corriente alterna y voltaje de corriente continua. Seguimos bajando. Acá encontramos el símbolo, la letra omega, que significa ohmios. Entonces acá podemos medir la resistencia de nuestros elementos. Tenemos desde 200 ohmios hasta 20.000 ohmios. Este símbolo que tenemos aquí significa que podemos medir continuidad. Seguimos bajando acá con nuestra perilla y encontramos acá
unas unidades que ya son muy altas de resistencias de 20 megaohmios y 2000 megaohmios. Eso pues no se aplica mucho. Y acá llegamos a otra vez nuestro punto de apagado. Y de aquí para arriba vamos a encontrar lo mismo de acá. La tercera parte que encontramos en nuestra pinza amperimétrica es nuestro panel de visualización. Entonces, si lo colocamos acá, él nos va a mostrar unos dígitos y cuando tomemos nuestra medida nos va a aparecer acá. Y tenemos el portacables. Acá es donde conectamos nuestros cables para medir las unidades que necesitamos. Por ejemplo, voltaje o resistencia. Porque ya hemos hablado de que el amperaje nos lo mide la parte de arriba de la pinza. Entonces, tenemos acá un punto común y en ese punto común siempre vamos a conectar el cable negro. Y tenemos acá al otro lado el símbolo voltios y ohmios y ahí vamos a conectar nuestro cable. Listo. Y esta sería nuestra pinza amperimétrica. Ahora vamos a ver el multímetro, nuestro multímetro digital. También vamos a encontrar entonces el portacables. Vamos a conectar entonces el negro siempre va en el común. Y acá vamos a encontrar el símbolo de voltaje, ohmio y miliamperios. Y ahí vamos a conectar nuestro punto rojo. Al igual que la otra, también tiene una perilla selectora que nos sirve para colocarlo en la unidad de medida que vamos a utilizar. Acá utilizaríamos voltaje. Tenemos voltaje de corriente alterna entre 200 y 600 ohmios. A este lado tenemos voltaje de corriente continua entre 2 y 600 voltios. También vamos a utilizar de acá la parte de las resistencias que tenemos pongámoslo desde acá. Desde acá vamos a encontrar continuidad, vamos a encontrar 200 ohmios hasta 2 megaohmios. Listo, señores. Este es nuestro multímetro que básicamente nos va a servir en el caso para nuestras lavadoras es voltaje continuo, voltaje alterno y resistencia. La pinza amperimétrica nos va a medir corriente. La pinza amperimétrica es una herramienta que es más compleja y tiene más aplicaciones. Pero este multímetro también nos puede servir para nuestro trabajo. Bueno, entonces acá vemos la diferencia entre una pinza amperimétrica y un multímetro y sus partes. Ahora sí, continuemos para empezar a hacer tomar medidas eléctricas con nuestro circuito eléctrico. Bueno, ahora sí vamos a empezar con nuestras mediciones en nuestro circuito eléctrico de una lavadora. Vamos a recordar las partes de nuestro copete o de nuestro control de mando. Tenemos esta perilla que es la del presóstato para nivel de agua, bajo, medio, alto y súper alto. Tenemos esta perilla que me maneja la válvula de entrada del agua para agua caliente, agua tibia o fría. Y tenemos que es el que me permite un lavado, un centrifugado extra en el lavado. Tenemos nuestra perilla principal, la que nos sirve para manipular nuestro timer. Tenemos el motor, capacitor de arranque, válvula de entrada del agua, interruptor de la tapa. Vamos a girar nuestro copete para identificar las partes que están internas acá. Tenemos nuestro programador o timer, ¿cierto? Como nos podemos dar cuenta, él es el cerebro de la lavadora. Del timer sale todo el cableado eléctrico, todo el arnés para todas las distintas partes de la lavadora.
como nos podemos dar cuenta, sale para el presóstato, sale para este interruptor de varias posiciones para la válvula de entrada de agua y este interruptor de varias posiciones para el centrifugado extra. También vemos que el cableado llega a nuestro motor, llega al capacitor de arranque, a nuestras válvulas de entrada de agua y a nuestro interruptor de la tapa. Ahora entonces vamos a quitar el presóstato para poder hacer una medición del tacómetro. Giramos nuevamente nuestro copete, colocamos nuestro presóstato al lado de allá. Bueno, entonces nuestra primera medición va a ser voltaje. ¿Cómo la vamos a hacer? Vamos a poner a trabajar nuestra lavadora en un ciclo para que le mande señal a las válvulas de entrada del agua. Vamos a energizar nuestra lavadora, conectarla al toma corriente. Ponemos nuestro timer en un ciclo de lavado, de inicio de lavado con nuestra perilla y vamos a ver, vamos a escuchar cómo se nos activan estas válvulas de entrada del agua. ¿Sí las escuchan? Ahí están funcionando. Tenemos nuestra perilla en la posición de tibio, o sea, quiere decir que estas dos válvulas están trabajando al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo lo vamos a verificar? Con nuestra pinza multiamperimétrica, vamos a colocarla en la posición de voltaje alterno. Vamos a pegarlo bien acá. Esperemos a que enfoque, listo. Si se dan cuenta, lo pusimos acá, 750 voltios de corriente alterna. Por favor, no se les olvide que el signo que está ahí al lado de la B significa que es de corriente alterna. ¿Listo? Vamos a verificar el voltaje. En nuestras válvulas de entrada del agua. Decimos que están trabajando las dos. Entonces nos debe estar marcando voltaje en las dos. Me acomodo bien acá para tomar bien la medida. Y efectivamente tenemos 126 voltios en una válvula. Ahora vamos a verificar la otra. Y efectivamente tenemos 126 voltios también en esta electroválvula. Listo, señores. Entonces ya tenemos nuestra primera prueba, nuestra primera medida con voltaje. Estamos midiendo el voltaje que llega a las válvulas de entrada de agua. Listo. Ahora, entonces, un caso real, un problema que se puede presentar. Nos llama un señor, una señora a la empresa de servicio técnico y nos dice: señores, es que tengo un problema con mi lavadora, no está entrando el agua. Entonces, ¿qué hacemos? Primero llegamos a nuestro domicilio,
verificamos el registro del agua, que esté entrando agua, ¿cierto? Que no tenga problemas del acueducto. Verificamos que las mangueras que llegan acá a esta válvula, hasta acá llega agua, ¿cierto? Verificamos estos filtros. Estos filtros se llenan de mugre, entonces los limpiamos y verificamos que estén bien limpios para mirar que esté fluyendo el agua. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? No sabemos si esto está dañado, ¿verdad? Pero entonces cogemos nuestra lavadora, la ponemos en ciclo de llenado, la ponemos acá y ahora vamos a verificar nuevamente el voltaje en la entrada de las válvulas. Acá. Tenemos 125 voltios, 126. Ahora vamos a verificar en la otra. Entonces sabemos que el problema no es eléctrico. Sabemos que nuestro timer le está enviando voltaje de 110 a nuestras electroválvulas. Entonces ya podríamos decir que nuestras válvulas están dañadas y hay que cambiarlas, pero las vamos a verificar ahorita con otra medida. Volvemos a conectarlas acá. Ahora vamos a hacerlo con el motor. Ponemos a trabajar nuestra lavadora, nuestras válvulas se están llenando de agua, ¿cierto? Tenemos nuestro presóstato. Habíamos dicho que el presóstato es un elemento de maniobra que lo que me permite es interrumpir el paso de corriente para que las válvulas dejen de funcionar y le mande señal al motor para que empiece a trabajar. Vamos a ver esto acá con nuestro motor. Vamos a aplicarle aire a nuestro presóstato, ¿cierto? Y vamos a ver cómo se nos activa nuestro motor. Efectivamente, empieza a trabajar nuestro motor porque el presóstato detectó que ya llegó a su nivel de agua. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir voltaje y vamos a medir corriente en nuestro motor. Tenemos nuestra pinza multiamperimétrica, ¿cierto? En voltaje. Ahora entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a pasar a corriente alterna. Tenemos nuestra A, nuestro símbolo de corriente alterna, y lo vamos a poner en la posición de 200. ¿Sí? Ahora, en nuestro motor, aplicar un cable donde pueda estar pasando la corriente. Normalmente el blanco es el común. Y efectivamente vemos cómo tiene un consumo eléctrico de 7.434 amperios. Listo, señores, hemos utilizado ya voltaje y amperaje. El amperaje, no se les olvide que lo medimos con nuestra pinza. Y ahí se aplica el principio de electromagnetismo, donde dice que por un conductor fluye un campo magnético. Realmente lo que esta pinza detecta es ese campo magnético y nos da la respuesta en amperios. Ahora vamos a medir el voltaje. Vemos otra vez nuestra pinza amperimétrica. En amperios la vamos a volver a pasar a voltaje. Tienen que tener mucho cuidado con esto, siempre verificando qué es lo que van a medir. Porque si, por ejemplo, lo tenemos en amperios y no lo pasamos a voltajes y lo conectamos en voltaje, para medir voltaje, pues se nos va a dañar nuestra pinza. Eso es muy importante, señores, súper importante. Bueno, ahora vamos a verificar entonces voltaje.
Y efectivamente tenemos 121 voltios que le están llegando a nuestro motor. Vamos a presionar acá para apagar un momento nuestro motor. Bueno, entonces ya hemos verificado con nuestra pinza amperimétrica, hemos hecho ya pruebas con voltaje de la válvula de entrada de agua, hemos medido amperaje de nuestro motor, ¿sí? Y también voltaje. Nuestra siguiente medición es ohmiaje, o sea, resistencia eléctrica. Y eso lo vamos a detectar con nuestras válvulas de entrada de agua. Ya habíamos verificado el voltaje. Ahora, digamos que el mismo caso, llegamos, agua no llega, el agua no está entrando a la lavadora. Venimos y verificamos el voltaje y si le está llegando voltaje acá. Entonces, lo más probable es que esto esté dañado. Pero para comprobarlo, entonces, cogemos nuestra pinza amperimétrica, ¿cierto? Acá. Y vamos a colocarla en la posición de ohmios. Acá. Si se dan cuenta, quedó en esta posición. Ohmios. Tenemos nuestra omega, que significa ohmios, o resistencia. Y ahora vamos a tomar la medida. Estas válvulas de entrada del agua, como hemos visto en electromagnetismo, acá tenemos un bobinado. Entonces, cuando le aplicamos tensión a estas terminales, se va a generar un campo magnético. Y dentro de este bobinado hay un pistón. Y este también tiene un pistón. Entonces, cuando le activamos voltaje, se genera un campo magnético y ese pistón se cierra y se abre. Se cierra y se abre y me permite o me cierra el paso del agua. Entonces, ese bobinado va a tener una resistencia. Vamos a ver de cuánto es la resistencia. Ya lo pusimos nuestra pinza amperimétrica en ohmios. Ponemos una punta acá en un extremo, en el otro extremo, y vamos a ver qué pasa. No nos está marcando ohmiaje. Una de dos, o está dañado o la escala no es. Como sabemos que están funcionando, entonces pues sabemos que no es que esté dañado. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos nuevamente nuestra pinza amperimétrica y la vamos a poner en la siguiente escala. Como no nos dio medida acá en 200 ohmios, entonces vamos a probar con kiloohmios. ¿Listos? Kiloohmios. Y lo pasamos a la siguiente escala. Tomamos nuevamente nuestras puntas. Y verificamos. Y efectivamente aquí nos marca 1.2 kiloohmios. Y verificamos la otra. .18 kiloohmios. Bueno, señores, entonces, si llegamos al caso, nuevamente al caso, llegamos, verificamos voltaje, le está llegando voltaje, no entra el agua, sabemos que está entrando agua porque el registro está bien, las mangueras están bien, los filtros están bien. Revisamos ohmiaje y no tiene ohmiaje, entonces, ¿qué hacemos? Esta válvula está dañada, hay que cambiar. Casos reales y prácticos. Bueno, señores, y ya para terminar, vamos a hacer nuestra última prueba, que es la prueba de continuidad. ¿Qué significa continuidad? Hemos hablado de que un conductor es un alambre de cobre, ¿cierto? O puede ser de oro, de aluminio, de cualquier material. Pero lo más común es que sea de cobre en nuestros circuitos eléctricos. Entonces, si uno de esos cables está partido, quebrado, roto por alguna parte, entonces los electrones dejan de fluir o no, o se interrumpe el paso de electrones. Entonces, nuestro multímetro nos permite
o nuestra pinza multiamperimétrica nos permite medir si hay continuidad. Si por ejemplo uno de estos cables por algún lado está quebrado, entonces podemos darnos cuenta si está abierto o no. Eso nos lo permite nuestra pinza multiamperimétrica. Acá, en esta posición de ohmios, esperemos que enfoque la cámara, listo. Acá nos dice que hay 200 ohmios, pero también hay un símbolo que está ahí al lado. Ese símbolo que está al lado quiere decir que ahí hay continuidad. Voy a ver, vamos a ver si se escucha el pito. Cuando se oprimen estos cables, cuando se unen estos cables, me dice que hay cero resistencia, o sea que hay continuidad. ¿Sí? Eso es lo que nos está indicando. Pero vamos a ver si se escucha el pito. A ver. Bueno, creo que no se alcanza a escuchar, pero lo importante es que ustedes se pueden dar cuenta ahí ¿qué significa esto? 0, 0.0, o sea, quiere decir que tiende a cero, o sea que no hay resistencia. Eso significa continuidad. Ahora, para el caso nuestro, hemos dicho que los interruptores, este es el interruptor de la tapa, es un elemento de maniobra. Este elemento de maniobra está conectado en serie en nuestro circuito. Entonces, quiere decir que al unir mejor dicho, quiere decir que cuando se activa este interruptor, cuando se cierra la tapa de la lavadora, lo que realmente está haciendo es uniendo estos dos cables grises. Entonces, ¿qué hacen? Se unen estos dos cables grises y me permiten el paso de corriente. Vamos a probarlo con nuestra lavadora. Vamos a hacer nuestra conexión. Vamos a poner nuestra lavadora en ciclo de centrifugado y vamos a oprimir nuestro interruptor. Acá está. Sí, listo, otra vez. Está en nuestro ciclo de centrifugado. Cerramos la tapa, hacemos de cuenta que estamos cerrando la tapa de la lavadora y se nos va a activar nuestro motor para hacer el centrifugado. ¿Sí? Si abrimos la tapa, se desenergiza el motor. Si cierra la tapa, se activa el motor. Este es un sistema de seguridad. ¿Por qué? Porque cuando las máquinas están centrifugando, las lavadoras son peligrosas. Entonces, han habido casos en que se han accidentado los niños o las mismas personas que están manipulando las máquinas. Entonces, todas las lavadoras hoy en día vienen con estos interruptores de seguridad. En el momento del centrifugado no se pueden abrir. Listo. Ahora entonces, vamos a hacer nuestra prueba de continuidad con este interruptor. Tenemos aquí nuestra bornera, ¿cierto? Tenemos 3 cables acá. Miremoslos bien, esperemos a que enfoque. Tenemos 2 grises y uno verde. El del verde, como hemos visto, en toda nuestra teoría eléctrica es el de polo a tierra. Y estos dos es una fase, pero es una fase que está interrumpida. Entonces, cuando yo activo mi interruptor, esa fase se une, esos dos cables se unen. Tenemos que tener en cuenta que cuando estemos haciendo una manipulación de nuestras máquinas, ¿cierto? O algún trabajo,
tenemos que tener cuidado de no unir este con este o este con este, porque como esto es una fase y esto es un polvo tierra, se nos va a hacer un cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Entre este cable gris y este otro gris, cuando la tapa está abierta de nuestra lavadora, no tiene por qué estar haciendo continuidad. Vamos a hacerlo. Colocamos nuestro multímetro o nuestra pinza amperimétrica en continuidad. Vemos acá nuestras puntas de nuestra pinza. Acá, entonces no tiene por qué haber medida. Exactamente, no hay ningún tipo de medida. Pero si activamos el interruptor, se nos activa el pito. No sé si escuchen el pito, pero si no lo escuchan no importa, porque acá nos damos cuenta que la resistencia se va a 0,03. Quiere decir que si hay continuidad. Cuando se cierra la tapa de la lavadora, se nos activa el interruptor. Vuelto acá, se quita la continuidad. Bueno, señores, con esto terminamos lo que son nuestra parte de pruebas y de ejercicios con nuestra pinza multiamperimétrica. Esto lo vamos a volver a ver más adelante, ya cuando empecemos a ver parte por parte en qué consiste, qué pruebas se le hacen a cada parte para verificar si están dañadas, cómo verificamos un motor, si está funcionando o no, si tiene sus bobinados buenos o no. Todo eso lo vamos a ver más adelante, donde vamos a seguir utilizando nuestra pinza. Toda la herramienta que necesitamos, tanto eléctrica como mecánica, para poder realizar muy bien nuestro trabajo con nuestra lavadora, cuando estemos en los domicilios o en los trabajos. Lo primero que vamos a necesitar es tener una cajita para herramientas o una caja más grande, depende de la cantidad de herramientas que ustedes utilicen. Estas cajitas de herramientas son muy prácticas y son muy fáciles de llevar. Son portables, las podemos llevar muy fácilmente. Vamos a empezar con nuestra herramienta eléctrica. Ya habíamos visto nuestro multímetro, también nuestra pinza multiamperimétrica, y en la parte eléctrica es necesario tener unos alicates. Estos los llaman alicates de electricista. ¿Sí? Estos alicates son muy prácticos porque podemos fácilmente hacer pelar cable, cortar cable, ¿cierto? Y hacer empalmes con, pelamos el cable fácilmente con estos alicates y podemos llegar a hacer un empalme muy fácilmente también. Muy recomendable tener siempre este alicate. Tenemos también nuestro cortafrío, también es dispensable para la parte eléctrica. Podemos cortar cable muy fácilmente. Listo. Ahora vamos a ver entonces la herramienta mecánica. Tenemos este pico del oro o hombre solo, en Colombia se llama hombre solo, pero es una herramienta que nos sirve para prensar las cosas. En este caso, podemos prensar esta llave, miren, no se suelta, muy práctico para sostener algo. Tener pinzas de punta de varios tamaños. Las pinzas de punta también son muy necesarias, importantes. Nuestra llave inglesa, esta llave nos sirve para soltar tuercas o ajustar tuercas fácilmente de una forma, nos va a dar muchas medidas. Esta llavecita sí es indispensable. Sin esta llavecita es muy difícil desarmar las lavadoras. ¿Por qué? Porque estos hexágonos de diferentes tamaños son los tamaños de nuestras tuercas de las lavadoras para poder soltar la canasta. Esta ahorita la vamos a utilizar para que vean su aplicabilidad. Sin esta no podemos trabajar. Estas se pueden conseguir
en casi todas las ciudades, en todas las ciudades donde venden los repuestos para las lavadoras. Un martillo de mano, ¿cierto? Martillo es muy práctico, este nos va a servir para poder soltar nuestras canastas y para más funciones. Un rache es una herramienta muy buena porque nos sirve para desarmar y soltar tuercas muy rápidamente. Muy práctico. En lo posible, si se pueden comprar un taladrito de estos con sus respectivas destornilladores, sus puntas de estrella o de pala, o con sus puntas de copa. Muy práctico también cuando estamos desarmando o armando una lavadora. Destornilladores de varios tamaños, pala y estrella. Ojalá que su punta sea imantada. Con eso, si estamos desarmando una lavadora y se nos cae un tornillo, podemos utilizar esa punta imantada para recuperarlo. Son muy prácticos. Entonces, destornilladores de pala y estrella de varios tamaños y ojalá con la punta imantada. Llaves fijas de varias medidas. Estas llaves fijas son muy útiles porque, por ejemplo, cuando estamos desarmando transmisiones, ¿sí? Hay partes donde con esto no podemos trabajar, con el ratchet, con las copas, o necesitamos hacerle bastante torque. Entonces estas llaves son muy buenas para poder soltar tuercas de una forma fácil. También tenemos acá un juego de llaves Bristol, ¿cierto? Muy importante también tener este jueguito de llaves Bristol, porque hay partes de nuestras lavadoras que vienen con este tipo de tornillo Bristol, entonces necesitamos llave Bristol. Listo, señores, con este video, no, disculpen. Indispensable también en nuestra parte eléctrica siempre tener cinta aislante, siempre. Encontramos una falla eléctrica, cogemos con nuestro alicate, cortamos el cable, empalmamos, cinta aislante. Y los amarres plásticos también cuando estamos haciendo trabajos eléctricos, para que los cables no queden de forma desorganizada, los vamos a amarrar con estas cintas plásticas o amarres plásticos. Bueno, señores, hasta aquí este video. Espero que esta información les sirva para cuando ustedes ya vayan a empezar a trabajar con sus lavadoras, puedan hacerse este tipo de herramientas. Hay herramientas que, pues, esta, por ejemplo, es de comodidad, pero pues no es necesaria. Si se la pueden hacer, la pueden comprar, listo. Pero con estos destornilladores de pala o estrella, se puede empezar a trabajar. Estos multímetros y esta pinza multiamperímetri y este multímetro hay de varios precios, ¿cierto? Entonces, para empezar, ustedes pueden empezar con un multímetro o una pinza económica, ¿cierto? Y más adelante pueden ir comprando mejor herramienta. Lo mismo pasa con toda la herramienta. Pueden empezar con una básica y a medida que van trabajando, van ganando ingresos, pueden empezar a cambiar su herramienta. Vamos a ver el funcionamiento de una lavadora Whirlpool americana. Vamos a empezar a ver el proceso de lavado. Vamos a ver cómo se empieza a llenar nuestra lavadora. Vamos a ver en el momento en que se activa, vamos a ver el agitador funcionando. Y vamos a ver todo el funcionamiento del timer hasta que hace el último centrifugado. Entonces, primera llenada, primera lavada, primera centrifugada, después vuelve y llena para el enjuague, después vuelve y centrifuga ya para terminar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar la perilla del timer en el ciclo, en este caso en este ciclo normal, pero podemos ponerla en este otro ciclo que se llama casual en el lado de acá que es el inicio, o en este que dice delicado.
Normalmente el inicio del ciclo es en la parte de arriba y termina acá. Bueno, en este caso también lo podemos poner en este ciclo, que es lavables a mano, ¿sí? Pero lo vamos a poner en este ciclo que se llama ciclo normal, aquí en el inicio. Entonces, cuando jalamos la perilla hacia afuera, entonces el timer le va a mandar la señal a las válvulas de entrada de agua para que empiece a llenar. Acá, esta es la válvula, perdón, esta es la válvula, esta es la perilla que me regula el presóstato. Entonces ahí lo vamos a colocar, lo podemos colocar en bajo, medio, largo y super plus, que es la cantidad máxima de agua. Pero lo vamos a dejar en small, que es pequeño. Aquí tenemos la que nos va a regular por dónde queremos que entre el agua. Si por la válvula del agua caliente, tibia, fría o tibia nuevamente. Entonces, acá como no tiene conectada la válvula de entrada del agua caliente, entonces no me va a empezar a llenar por esa válvula. Entonces tengo que colocarlo acá en cool, que es la del agua fría, que es la que está conectada. Este proceso de llenado, dependiendo de la presión del agua que tengamos, ¿sí? Si la presión del agua es muy buena, entonces el llenado es rápido. Pero si la presión del agua no es muy buena, pues se va a demorar más en llenar. Si tuviéramos las dos mangueras conectadas, podríamos ponerlo en UAR, que es tibio, y digamos que en ese momento que lo ponemos ahí, nos va a llenar más rápido porque estaría entrando por las dos válvulas. Ahí como podemos ver, sigue llenando. Ahí ya se nos activa. Voy a ponerla a llenar, no, dejémosla ahí. Entonces, ¿ahí qué pasó? Empezó a llenar. eh, la manguerita que va conectada a la tina se empieza a llenar de aire y me va a activar el presóstato porque lo pusimos en el ciclo de más pequeño. Si lo ponemos en medio, entonces va a seguir llenando. Lo que pudimos ver ahí en ese momento es cómo va llenando, la canasta se va llenando de agua, la manguerita se va llenando de aire y la manguerita que está llena de aire me activa por presión el presóstato. Voy a ponerlo acá en small para que sigamos viendo el ciclo de lavado. Entonces podemos darnos cuenta cómo el agitador empieza a refregar la ropa. Ella sigue refregando hasta que llega a un punto. Esta lavadora tiene esto. Llega a un punto en que deja de lavar, pero es porque, digamos en este caso, el interruptor de la tapa está abierto. Es como si tuviéramos la tapa de la lavadora abierta. Entonces, acá, ¿sí ven? Entonces, ella al principio llenó, se activó, empezó a lavar, pero como esta tiene varias velocidades, 5 velocidades combinadas, entonces en este ciclo lo que hace es bajarme la velocidad, lo podemos ver en este caso, pero tiene que tener la tapa cerrada. Entonces voy a activar el interruptor para que vean cómo ya sigue siendo el lavado, pero lo hace ya más despacio. En el mismo ciclo, en el mismo ciclo. Ahora esta perilla va a seguir girando, 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 hasta que va a llegar al primer desagüe. Listo, señores, ya llegó la perilla hasta donde va a ser el primer desagüe. La pausé, pero para que vean qué es lo que pasa. Yo vuelvo a oprimir la perilla, pero recuerden que como yo tengo el interruptor acá, tiene que estar la tapa cerrada. Entonces, activo aquí la perilla y acá al bajar esto, se me va a activar eh, el desagüe. Entonces, un momento para ver que se vea
en el momento en que está desaguando. Bueno, acá tengo la manguera y cuando baje aquí, entonces va a empezar a desaguar. ¿Se dan cuenta cómo sale el agua? Y la lavadora empieza a centrifugar. Recuerden que esta lavadora, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero esta lavadora es una lavadora que la bomba es mecánica, o sea, funciona con el mismo motor. Ahí va a botar, seguir botando el agua. Voy a pausarla un momento. Y vemos cómo a medida que va saliendo el agua, la lavadora va cogiendo más velocidad en el centrifugado. Entonces ya, ¿qué hizo? Hizo la primera llenada, la primera lavada, ya está haciendo la primera centrifugada. Ahora, ya vamos, si ven que empezamos acá, ya vamos llegando más de la mitad del ciclo. Falta un cuarto del ciclo para terminar lo que es el enjuague y el centrifugado final. Y acá, después de que termina el primer centrifugado, empieza nuevamente a llenar. Se demora aproximadamente, de lo que les había dicho, dependiendo de la cantidad del nivel del agua, de la presión del agua con que venga del acueducto, pero en este caso se demoró como 5 minutos. Por razones del video, yo la voy a pausar y vamos a adelantar ese proceso. Ya va a llegar al nivel de small para que se active. Lo que vamos a ver en los siguientes videos, vamos a empezar a ver parte por parte. Voy a explicarles bien cómo funciona el timer, qué es el timer y cómo él es el cerebro de toda la lavadora. Él va a llevar toda la información o toda la electricidad a todas las partes de nuestra lavadora. En este momento está mandando energía o electricidad a la válvula de entrada del agua. Acá, como les comento, entonces se activa el presóstato, la válvula de entrada del agua deja de funcionar y empieza el motor a hacer el ciclo de lavado. Este es el ciclo de lavado. Ya vamos terminando este ciclo. Recuerden que esta es la segunda llenada. ¿Sí? Ahora entonces el timer va a seguir girando aquí la perilla por medio de un relojito que lleva interno, que se lo vamos a ver más adelante, porque vamos a desarmar un timer para que vean cómo es todo el funcionamiento. Y después de que termina este enjuague, se activa nuevamente el centrifugado y termina todo el ciclo. Este ciclo normal, que empieza acá en esta punta azul, termina acá en esta punta azul. Aquí ya va a empezar nuevamente a hacer el centrifugado. Miren que ya va terminando el ciclo. Miren cómo empieza voy a subir acá este momento para que vean cómo empieza a botar agua. Voy a colocar aquí la manguera. Listo. Y vemos que empieza a botar el agua. Acá la paro un momento porque si no se me rebosa el agua acá. Y vemos que a medida que va saliendo el agua, la lavadora empieza a coger más velocidad.
Y ahí entonces sigue su ciclo hasta que para y ya nos hace la última centrifugada y ya está lista la ropa para escurrirla. Entonces, señores, nosotros lo que vamos a hacer en este curso es aprender a diagnosticar, a revisar y a reparar una lavadora convencional y lavadoras digitales. A continuación vamos a empezar a ver parte por parte para que puedan ver su funcionamiento y cuáles son las posibles fallas y cómo se deben reparar. Vamos a empezar el desarme de una lavadora convencional. Vamos a empezar con esta de marca Whirlpool, que es conocida como la Whirlpool americana. Te voy a explicar con detalle las perillas de funcionamiento. En este caso tenemos nuestra perilla para el nivel del agua que nos va a manejar nuestro presóstato. Entonces, si tenemos poquita agua, lo dejamos acá en small, que quiere decir poquito o pequeña. Si es más ropa, que por allá está la mitad de la canasta, entonces lo dejamos en medio. Y ya es otro poquito más en largo. Y si ya la carga es completa, que la canasta ya está bien llena, lo vamos a sacar en Super Plus, que es nuestra cuarta posición, donde va a llenar al máximo el nivel del agua. La siguiente válvula es la que me va a controlar la entrada del agua por las válvulas. Esto lo voy a explicar bien porque es que tiene acá, dice HOOD y COOL en nuestra primera posición. Entonces quiere decir que en la primera llenada va a llenar por la válvula de entrada del agua caliente, y por la segunda llenada, o sea, en el enjuague, lo va a hacer por la del agua fría. En nuestra segunda posición lo va a hacer por UAR, que eso es como la traducción viene a ser como agua tibia, o sea que por las dos válvulas de entrada va a entrar el agua, y en la segunda lo va a hacer por la del agua fría. En nuestra tercera posición vamos a encontrar cool arriba y cool abajo, o sea quiere decir que en la primera llenada lo va a hacer por la válvula del agua fría y por la segunda también. Y en nuestra cuarta posición quiere decir que por la primera llenada lo va a hacer por las dos válvulas y por la segunda llenada también lo va a hacer por las dos válvulas. Acá, ¿qué puede ocurrir? Si las dos mangueras están conectadas y no hay agua caliente, lo podemos dejar en tibio, en WAR, para que en la primera llenada entre por las dos y en la segunda también. O lo podemos dejar en cool. Si tiene una sola manguera conectada, entonces la posición tiene que ser cool. Porque si tiene solo una manguera conectada y es la del agua caliente, y es la del agua fría, perdón, y está en esta posición en HOOD, en la primera llenada, entonces no me va a llenar. Entonces cuando se energiza la lavadora con el timer, pues no va a llenar. La válvula se activa, pero como no está conectada a la manguera, pues no va a llenar. Eso suele pasar. Y las personas, como no saben eso, van a llamar a una empresa de servicio técnico. Nuestra tercera válvula, nuestra tercera perilla, perdón, ella tiene dos funciones: extra rinse y una señal de final de ciclo. Cuando lo tenemos en nuestra primera posición, off, on, off, off, quiere decir que el extra rinse está apagado y la señal de final de ciclo también está apagada. Cuando lo ponemos en nuestra segunda posición, dice on, off, quiere decir que el extra rinse se va a activar el extra rinse, pero la señal de final de ciclo no se va a activar. Cuando está en nuestra tercera posición, dice off, on, quiere decir que el extra rinse no se va a activar, pero la señal de final de ciclo sí. Y cuando está en nuestra cuarta posición, que es on, quiere decir que el extra rinse se va a activar y la señal de final de ciclo también. Ahora vamos a ver nuestro timer, sus funciones más detalladamente. Esperemos para que enfoque bien. Ya, listo. ¿Enfocó bien la cámara? Bueno, entonces nuestra perilla principal es la que me va a permitir que nosotros escojamos el ciclo de lavado
y asimismo el timer haga su función. Tenemos el ciclo normal, tenemos el ciclo casual, tenemos el ciclo de ropa delicada y tenemos el ciclo de ropa lavable o lavable a mano. Listo. Entonces, si queremos en ropa normal, movemos nuestra perilla, jalamos y energizamos. Si queremos el siguiente ciclo de casual, la giramos para este lado y la colocamos en el inicio. Si queremos el siguiente ciclo de delicado, lo vamos a poner en el inicio de delicado y así con el siguiente ciclo, con el de lavable a mano. Bueno, vamos a empezar nuestro desensamble. Esta lavadora tiene una particularidad, es que tiene una forma de desarmarse. Las otras lavadoras, como las digitales, casi todas vienen de la misma forma. Si aprendemos a desarmar una o dos, se nos va a facilitar el desarme de las otras. Pero esta sí tiene una sola forma de desarmarla y si no lo sabemos hacer, nos vamos a complicar la vida. Lo primero que tenemos que hacer es ir a la parte de atrás y vamos a ubicar acá en esta posición un tornillo que lleva acá y el otro lo lleva en la siguiente esquina. Vamos a soltarlos, pero no los vamos a sacar, solo los vamos a soltar. Listo, soltamos el siguiente. Y al soltar esos dos tornillos, nuestro copete lo podemos empujar un poquito. ¿Y por qué? Porque va enganchado acá. Y lo mandamos de para atrás. Ya aquí lo único que tenemos que hacer es acá. Encontramos acá un gancho. En este extremo deberíamos tener el otro, pero esta lavadora es un repuesto que hay que cambiarse. Entonces, ¿cómo soltamos este gancho? Metemos nuestro destornillador acá y jalamos el gancho. Ahora quitamos el gancho, ¿cierto? Ahora vamos a desconectar este interruptor, que es el de la tapa. Listo. Ya como soltamos eso, entonces ahora podemos quitar el mueble. Esta es la lavadora de las, o sea, es fácil de desarmar, pero si no se sabe desarmar, es un complique. Entonces, ya soltamos nuestro copete, soltamos nuestros ganchos de acá, soltamos el interruptor de la tapa y ahora cogemos el mueble, lo subimos un poquito y vamos a jalar nuestro mueble hacia atrás. Y ya tendríamos una parte desarmada. Como les dije, esta es una máquina fácil de desarmar, pero tiene su truco, o sea, su forma de ensamblar, de desensamblar. Si no sabemos, no se puede desarmar, es un complique. Bueno, entonces acá vamos a ubicar, ya lo habíamos visto cuando desarmamos el copete, pero lo vamos a ver nuevamente. Tenemos nuestro presóstato, los interruptores de las válvulas, los de final de ciclo, nuestro timer, ¿cierto? El arnés eléctrico, nuestra válvula de entrada de agua, nuestro capacitor de arranque, listo. Vemos acá cómo la manguerita del presóstato está conectada a la tina, ¿sí?
Miremoslo. Ahora miremos nuestra lavadora. Esto se llama el arotina. Esto que estoy acá, este es el arotina. Esta que tenemos acá es nuestra tina, ¿cierto? Tenemos nuestro agitador. Sigamos mirando. Esto que tenemos acá es nuestra bomba. Esta bomba es mecánica. Ya vamos a verla cuando la sigamos desensamblando. Listo. Lo primero que vamos a desensamblar es el arotina. Eso tiene acá como una especie de ganchos. Los vamos a ir sacando. Listo, sale nuestro arotina. Vamos a soltar el agitador superior, el agitador. Para eso vamos a utilizar una copa número 11. Y nuestro rache. Veamos entonces. Él tiene un tornillo de copa número 11. Y sale nuestro agitador. Ahora vamos a sacar nuestra canasta. Para eso vamos a utilizar la llave que les había dicho anteriormente, que es una llave que sin esa llave no podemos desarmar las lavadoras. Vamos a utilizar el martillo. Vamos a ver cómo es. Si se dan cuenta, ahí encontramos una tuerca. Esa tuerca, la única forma de soltar esa tuerca es con la llave que les comento. Esta es la llave. Nuevamente se las muestro. Estos cuadrantes son los que vamos a colocar en nuestra tuerca. Y vamos a golpear. Listo, vamos soltando nuestra tuerca. En este caso, golpeé hacia la izquierda, o sea, en contra de las manecillas del reloj. Hay tuercas de lavadoras que giran, o sea, que se desenroscan con las manecillas del reloj. Soltamos nuestra tuerca y ahora vamos a sacar nuestra canasta. Para poder sacar nuestra transmisión, nuestro motor, lo primero que tenemos que hacer es acostar la lavadora. Lo primero que tenemos que hacer para poder seguir desarmando nuestra lavadora es quitar esta bomba. Esta bomba es mecánica. Ya les explico cómo funciona. Primero vamos a quitar estos ganchos.
Listo. Como podemos observar, esta bomba es mecánica, o sea que me va a funcionar con este eje del motor. Cuando esta lavadora gira, cuando este motor está girando, digamos, para en el proceso del lavado, la turbina que lleva dentro de la bomba, que ya lo vamos a ver, gira hacia un lado en donde no va a botar el agua. Pero cuando el motor va a centrifugar, entonces esta turbina gira hacia el otro lado donde me va a evacuar el agua. Encontramos acá otros ganchos que son los que me soportan el motor. Hay que retirarlos. Acá tenemos la pacha, la conexión eléctrica, donde llega nuestro arnés del timer. Vamos a soltar esa pacha. Listo. Ya quedó suelto la parte eléctrica. Con un destornillador vamos a soltar los otros ganchos para poder soltar el motor. El otro gancho y vamos a sacar nuestro motor. Continuamos nuestro desensamble. Ahora vamos a soltar nuestra transmisión. Esto es lo que me soporta, esta base que tenemos acá es la que me soporta el motor y me lo une con la transmisión. Tenemos aquí este acople. Este acoplecito viene dividido en tres partes. Parecen como son unas uñitas. Una va acá en el eje de la transmisión. Este caucho es el que me une las otras uñitas. Y estas uñas van al motor, van acá a este lado. Y ese se llama el coupling o acople de la Whirlpool americana. Acá vamos a soltar tres tornillos que tiene para que salga ya nuestra transmisión. Vamos a tener mucho cuidado con los tornillos, siempre dejándolos en un sitio donde no se nos vayan a refundir para después cuando la estemos armando. Y ahora sí, vamos a sacar nuestra transmisión. Mírenla. Y ahorita vamos a ver todas nuestras partes de esta transmisión. Y también vamos a sacar la caña. Esta caña, como la pueden ver, es un buje, es un buje y lleva unos repuestos acá que ya vamos a ver exactamente cómo se llaman. Y este eje o esta caña es la que me permite el movimiento de la canasta.
Vamos a terminar de soltar nuestra bomba. Aquí soltamos estos ganchos que van con las mangueras. Y sale nuestra bomba. Acá, internamente, podemos ver la turbina, ¿cierto? Listo, señores, ya entonces continuemos con nuestro desarme. Para continuar con el desensamble, entonces vamos a soltar nuestro arnés eléctrico. Soltamos acá las válvulas, el capacitor. Vamos a desconectar nuestra manguera del presóstato de la tina. Y seguimos acá desconectando. Va saliendo nuestro arnés. Acá. Y tenemos suelto todo nuestro arnés, ¿cierto? Falta aquí una manguerita. Listo, señores. Tenemos listo todo nuestro arnés. Vamos a hacer ahora sí todas las pruebas, ya con nuestra máquina desarmada, con la transmisión, caña, para que vean el funcionamiento. Continuamos con nuestro desarme y vamos a hacer una explicación rápida de cada una de las partes. Como tenemos ya toda nuestra máquina desarmada, nuestra parte eléctrica y nuestra parte mecánica, ahora lo que voy a hacer es armar esta parte, o sea, vamos a unir transmisión con motor, vamos a colocarle la caña, vamos a colocarle la bomba, vamos a conectar nuestra máquina acá al motor y vamos a hacer unas pruebas para ver el funcionamiento de nuestra lavadora. Tenemos una bomba mecánica, esta es la que nos va a permitir que salga el agua. Por dentro podemos ver la turbina, ¿cierto? Esta base que es la que me une la transmisión con el motor. Tenemos acá nuestro acople, que son 3 piezas. Una va conectada con el eje del motor, la otra con la eje de la transmisión y este caucho me las une. Los ganchos de la bomba
los ganchos del motor, nuestra transmisión, la caña y nuestro motor con su pacha, donde va a conectar la pacha del cableado eléctrico. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conectar esta base aquí a la transmisión. Este acoplecito lo vamos a colocar acá en nuestro eje de la transmisión. El caucho tenemos nuestro motor, el eje, donde va la otra parte del acople. Estos cauchos van a ir en estos orificios de esta base. Alistamos nuestros ganchos del motor y montamos nuestro motor. Primer gancho. Perdón, señores, que lo puse al revés. Listo. Tendríamos ya esta parte armada. Vamos a colocar nuestra bomba. Con sus respectivos ganchos. Como se pueden dar cuenta, esta es un mecanismo muy bien hecho. Esta Whirlpool americana, tenemos acá nuestra transmisión, nuestro motor y nuestra bomba, todos unidos por un eje, ¿cierto? Esta transmisión, a diferencia, como les había dicho desde el principio, a diferencia de las lavadoras digitales, cuando veamos nuestras transmisiones digitales, las transmisiones son las que en las mecánicas son las que hacen todo el cambio acá para que este eje, que es el del lavado, me mueva al agitador, ¿cierto? Y esa transmisión también es la que me hace que esta caña me mueva la canasta. Acá en nuestra transmisión tenemos este plato y acá tenemos un repuesto que se llama el de Slimline. Este realmente es como un embrague y cuando la máquina cuando la máquina va a empezar a centrifugar, es la que esto
que vemos acá va a hacer contacto con este repuesto que está acá y me va a empezar a girar la caña. Entonces, ya lo vamos a ver en funcionamiento. Si esto gira, nuestra caña también. Listo. Y acá va nuestra canasta. Lo siguiente que vamos a hacer entonces ahora es conectar nuestro arnés eléctrico. ¿Cierto? Y ahí ya tendríamos básicamente toda nuestra lavadora. Vamos a ver el funcionamiento. Vamos a empezar a hacer pruebas acá de llenado, de cómo se activa el presóstato, cómo se activan las válvulas, cómo cuando el presóstato tiene ya la señal de aire, me va a cerrar las válvulas de entrada de agua y me va a empezar a lavar. Y vamos a ver cómo nuestro eje va a empezar a lavar, cómo va a girar hacia la izquierda y hacia la derecha. Bueno, señores, acá tenemos entonces toda nuestra lavadora prácticamente. Vamos a empezar entonces acá, vamos a colocar nuestro presóstato en una posición, digamos que en largo. Vamos a colocar esto en la posición 1, la perilla de la válvula de entrada del agua. Nos dice que en la primera llenada nos va a llenar por la del agua caliente y en la segunda llenada, o sea, en el enjuague, por la del agua fría. Acá en nuestras válvulas de entrada de agua tenemos que la del agua caliente es esta roja y esta transparente o blanca es la del agua fría. Tenemos dos bombillos conectados en paralelo en cada válvula para ver el funcionamiento. Nuestra tercera perilla la vamos a colocar en on-off, en on-on, quiere decir que nos va a hacer un centrifugado extra y nos va a dar una señal cuando termina el ciclo. Y acá vamos a colocar nuestro timer en ropa delicada y la vamos a poner a llenar. Como está para el agua caliente nuestra primera llenada, se nos va a prender este bombillo. Listo, iniciemos. ¿Listo? Ahí entonces, ¿qué empieza? Empieza a llenar la lavadora de agua. Nuestra tina se empieza a llenar de aire. Esta es la manguera del presóstato. Esta manguerita se va llenando de aire a medida que va llenando de agua la lavadora. Con esta jeringa vamos a hacer de cuenta que la lavadora va llenando de agua y nuestra manguerita se va llenando de aire. Entonces, nuestra lavadora empieza su ciclo de lavado. El motor empieza a girar en un sentido, puede ser en sentido de las manecillas del reloj o en sentido de en contra de las manecillas del reloj. En este momento, como todo es conectado mecánicamente, tanto la bomba como el motor como la transmisión, entonces, en este momento la bomba no va, o sea, va a girar, pero no va a actuar, o sea, no va a botar el agua porque está girando hacia el otro lado. El motor está conectado con un eje a la transmisión y esa transmisión está girando en el sentido en que solamente me va a mover este eje, el de lavado. Nuestro timer va a continuar el proceso, hasta que llega a un punto en que él para, ¿cierto? Y el timer le manda señal al motor para que empiece a girar hacia el otro lado, para que la bomba se active y empiece a desaguar. Listo, ahora vamos a hacer de cuenta que el timer sigue girando, que llega a nuestra posición de centrifugado. Acá no se activó porque recuerden que siempre para el centrifugado se tiene que activar cuando la tapa está cerrada.
Acá tenemos nuestro interruptor de la tapa. Listo. Entonces, quitemos este agitador por protección y vamos a ver acá que cuando ella empieza a girar, el motor empieza a girar hacia el otro lado, me va a activar la bomba para que empiece a desaguar y vamos a ver cómo la caña empieza a girar y ahí es donde va nuestra canasta para el primer centrifugado. Entonces, cerramos nuestra tapa de la lavadora y efectivamente empieza a hacer el ciclo de centrifugado. ¿Sí? Como les había dicho, este plato es el que está conectado a la transmisión. Cuando él se activa, ¿sí? Se activa el plato, me golpea acá esta pieza y me hace mover la caña para que empiece a centrifugar con la canasta. Ahora, ¿qué va a hacer? Ella va a hacer un ciclo de centrifugado, hasta que el timer para nuevamente. Y ahí tenemos el primer lavado y el primer centrifugado. Ahora ella va a hacer el enjuague, como lo habíamos colocado acá, que en la primera llenada por el agua caliente y en la segunda para el agua fría. Entonces en este caso se nos va a prender el siguiente bombillo, que es la del agua fría. Colocamos, hacemos de cuenta que él ya hizo su primer lavado. Vamos a adelantar el timer pues para no esperarnos todo el proceso. Se nos activa nuestra válvula de entrada de agua, pero la del agua fría, porque lo habíamos programado acá desde el principio. Empieza a llenar nuevamente nuestra lavadora de agua. Nuestra manguerita se empieza a llenar de aire y vamos a ver cómo nuevamente se activa el ciclo de lavado. Ahí empieza entonces otra vez a hacer el lavado, ¿cierto? Ya va llegando acá y entonces el timer sigue girando hasta que llega a un punto donde nuevamente le va a mandar señal al motor para que gire hacia el otro lado, la bomba se active, nuevamente haga el desagüe. ¿Sí? Miremos entonces sigue girando y digamos que acá va a empezar a centrifugar, saquemos el agitador. Empieza a centrifugar. Este ya es el último centrifugado. Acá se nos activó esta válvula de entrada de agua porque en el centrifugado me hace una ráfaga de agua para que la ropa, ahorita vuelve y se apaga, para que la ropa le caiga agua y se la acabe de limpiar, digámoslo así, ya se nos vuelve a apagar. De pronto ahorita vuelve y se prende, quiere decir que otra vez vuelve y bota esa ráfaga de agua en el momento en que está centrifugando. Pero ahí está centrifugando. Cuando termine el ciclo, como lo tenemos acá en señal de ciclo, de señal, o sea, que nos va a hacer una señal cuando él termina el ciclo, entonces va a pitar. Adelantémoslo un poquito. Ahí está la señal. Esa es la señal que nos indica que ya terminó el ciclo. Ahora, ¿qué va a pasar? Como le pusimos extra rinse, entonces él va a seguir girando. Y como le pusimos extra rinse en on, nos va a volver a llenar. Acá ya debe haber terminado el ciclo. ¿Sí? Pero como le pusimos un enjuague extra, entonces nos va a volver a llenar. Coloquémoselo. Vuelve y se nos activa el de lavado. ¿Sí? Y aquí al final
nos va a hacer nuevamente el centrifugado. Miren, ¿qué pasó? ¿Listo? Hacemos de cuenta que el timer va girando, hasta que se me activa, le manda señal al motor para que gire hacia el otro lado, bote el agua y empiece a girar la canasta. Y aquí cuando termina va a ser la última señal de ciclo. Pero bueno, ya con este video vimos todo el funcionamiento de nuestra lavadora. Desde cómo lo programamos acá, el nivel del agua, las válvulas de entrada de agua, el extra rinse, el final de ciclo. Y aquí vimos cómo hizo todo el proceso. Llenado, bota el agua, vuelve y llena, bota el agua, extra rinse, se me activa el extra rinse y el final de ciclo, la señal de final de ciclo. Listo, señores. Ya pudimos darnos cuenta todo el funcionamiento de una lavadora convencional. Ahora, ¿qué vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver nuestras partes por separado para poder darles ya unas indicaciones de cuáles son los daños más usuales, cuáles son los daños más usuales en una bomba, cuáles son los daños más usuales en un motor, en una transmisión, en una caña, en un eje, cuáles son los daños más frecuentes en un timer y en este tipo de interruptores o en los presóstatos. Bueno, señores, ya con este hemos visto un proceso completo con una lavadora. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.